Bienvenidos a Sala de Artistas de TVUSAC de la Tricentenaria Universidad de San Carlos. Esta es una ocasión muy particular en la que tenemos como visitante a mi querido amigo, el maestro Winston González. Winston es un poeta garífuna, viene del Caribe de Guatemala, y se los presento y se los dejo para que él sea quien les cuente quién es Winston González. Bienvenido, Winston, aquí a las cámaras de TVUSAC. Hola, Hugo, ¿qué onda? Buenos días, vos. Por fin se dio. Por fin estás aquí. Por fin se dio desde hace... ¿Cuándo fue que nos conocimos? Ay, hace un montón de tiempo, allá por la librería con Chito. En la librería de Chito, sí me acuerdo que empezamos a hablar de arte, estabas ahí con tus compas tomándote un cafecito, y eso fue hace como 5 años o un poco, y con toda esta aventura. Y pues mira, gracias por la invitación. Aquí estamos esperando a saber quién sos vos, ¿verdad? Ah, sí, mira, soy Winston. Mucho gusto. No, mira, yo soy Winston González, soy escritor, lector, más bien lector curioso. Me interesa mucho leer cosas y aprender cosas. Y un poquito artista transdisciplinario, como le dicen ahora. O sea, que es para decir que somos artistas que hacemos de todo. Ajá. De todo un poco, pero más centrado en la escritura y en la lectura. ¿Viste? No soy de Livingston ni Zabal, del 86. Sí, sos muy joven todavía, tú. Sí, espero seguirlo siendo. No. No soy del 86. Salí de Livingston como a los 14 años para ir a estudiar en un colegio de monjas allá en San Marcos, en el colegio San Marcos. Te mandaron al otro lado, al otro extremo del país. Sí, lo que pasa es que en ese tiempo, digamos, cuando salías de tercero básico, tenías que irte de Livingston sí o sí. Así que tuve la suerte de que este colegio, el colegio San Marcos, dirigido por hermanas religiosas, me concedió una beca, ¿va? Así me dio una beca para ir a estudiar ahí, así que tuve la experiencia de ir y crecer y hacer... Del calor al frío. Del calor al frío. Y hacer vida en San Marcos, hacer amigos en San Marcos, ¿va? Que ahí está casi la mitad de mi familia, ¿va? La mitad de lo que llamo familia, que son amigos. Eso que la vida te va dando, que va abundando la vida en torno tuyo, ¿verdad? Sí, yo siento que ha sido como una vida de abundancia y de mucha bendición y de muy buena suerte y de muy buenos tratos, entonces... ya tengo la familia nativa en Livingston, la familia elegida en San Marcos y aquí en la capital. Los hermanos por elección en San Marcos. Ajá, ahí están todos, gracias a esa beca donde conocí a mis amigos. ¿Qué estudiaste ahí? Dibujo de construcción, fíjate, y era bien chistoso porque como era un colegio religioso tenía un montón de valores religiosos católicos, y en ese tiempo era como el patojo rebelde, ¿no? El que se dedicaba a la poesía, y también se dedicaba a estudiar teologías no católicas, digamos, así, y aprendí un montón de las monjas, un montón de las hermanas, y más que la carrera, digamos, aprendí como filosofía. Tenía profesores muy buenos en ese tiempo, profesores de filosofía, de historia, de matemáticas. Incluso recuerdo una monja con la que hablábamos, Sor Rosa Lilian, no sé dónde está ahora, con la que hablábamos de filosofía, y te enseñaba unas cosas y te hablaba de el diablo como negación y de Hegel, me acuerdo, vainas de estas, ¿no? Entonces fue un periodo muy interesante, ¿eh? Uh-huh. Y con los amigos en ese tiempo, pues como no teníamos nada más que hacer, pues nos poníamos a hacer charadas de arte y a un poco fastidiar un poco a los artistas mayores, perdonen. Nos gustaba mucho joder, ¿viste? ¿No? Y provocábamos muchísimo, hacíamos mucha provocación, ¿viste? Sí, el arte de hoy, ¿verdad? No vamos a hablar a meter el pie en el hoyo de lo conceptual, porque no es por ahí la cosa. Ajá. Pero el arte de hoy es como mucho de provocación en términos generales, ¿verdad? Es decir, es mucho provocar al espectador, ¿verdad? Mira, y contanos, ¿en qué momento descubrís esa pulsión por la poesía, que no es común realmente? Es decir, sí, la gente es dibujante,
le gusta la escultura, está ahí siempre lo actual, pero muy pocas veces te encontrás con alguien escribiendo poesía. Y hay una relación que decía, pues hace mucho tiempo, por cada 1000 periodistas, 10 escritores. Por mira. cada 10 escritores, 0.5 poetas. Es decir, los poetas son más escasos, eso es lo que quiero decir. ¿Cómo, en qué momento descubrís que lo tuyo era eso, que lo tuyo era conectar con la página en blanco, con el espacio en blanco, más bien que es la poesía? Ya. Fíjate vos que yo quería ser rapero, como todos los patojos de mi pueblo. Lo que pasa es que como en el Caribe, como sabrás, digamos, hay una tradición musical muy importante. Rica, y una tradición lírica muy importante, digamos. Yo crecí escuchando a mi mamá y abuela cantar cosas, ¿va? Y la música garífuna, yo soy garífuna, vengo del pueblo garífuna, es muy rica a nivel lírico, a nivel, no solo sonoro, o sea, la gente conoce la parte sonora, que es increíble. También es dramática. Pero a nivel lírico y dramático es impresionante. Y también muchos patojos crecimos escuchando reggae panameño, reggaetón, rap y todas estas cosas. Y yo quería ser rapero, pero me apasionaba mucho, ¿viste? Como todo el mundo, como todos los patojos tenían el sueño de ser futbolistas o de ser rapero. A mí me tocó el sueño de ser rapero, pero era tartamudo, ¿va? Entonces, aunque una amiga mía dice que hubiera sido un éxito. Entonces, descubrí en ese periodo la biblioteca de Livingston, que me quedaba enfrente de la escuela donde estudié, en la escuela primaria José Rufino Barrios, y era la biblioteca de la parroquia, fíjate. Está a la par de la iglesia, ¿no? Y ahí, pues, un día la descubrí y me dije que un lugar más fascinante. Y también me acuerdo que me gané un concurso de dibujo, porque también quería ser dibujante y toda esa vaina. Y el premio del desaparecido Banco del Comercio, y el premio era una caja de libros. Entonces esa fue mi primera caja de libros, ¿no? Vamos a ver, entonces quiere decir que llegaste a la poesía, porque es que te está saliendo de la pregunta. Sí. Llegaste a la poesía por la lectura. Llegué a la poesía por el ánimo de transmitir y de comunicar algo, ¿no? Que no podía comunicar. Descubrí la biblioteca de Livingston y fue de irme ahí todas las tardes desde los 9, 8 años. Ahí estaba metido todas las tardes leyendo cosas, ¿viste? ¿No? Generación del 27, Espronceda, todas estas chingaderas, ¿va? Enciclopedias de la Nueva Juventud, todas estas vainas, ¿no? Y a la vez también en un concurso de dibujo, pues me gané. Tuve la suerte de tener mi primera caja de libros propias, en donde venían libros, no me acuerdo qué venía ahí, me acuerdo que venía El Principito, de Antoine. De Exupéry. Y me acuerdo que venía también un libro de cartas, precioso, cartas a nuestras hijas. Eran unas señoras... La cultura epistolar desapareció prácticamente. Sí. Aunque no... Sí, cambió, fíjate, porque ahora chateamos muchísimo, ¿viste? Y es más... otra forma de la epistolaridad, de verdad. Es otra forma, es más instantánea, ¿no? En esa caja venía el coronel, no tiene quien la escriba, ¿viste, no? Entonces, lo mejor de García Márquez. Sí. Entonces, entre leer en la biblioteca y leer en mi caja de libros, me dije en algún momento, ok, puedo intentarlo. Y en eso descubrí en una biblioteca, porque comencé a viajar y a meterme, el lugar donde me viajaba, me metía a la biblioteca, ¿no? Y descubrí un libro que se llama Los fusiles fosforescentes, de un poeta salvadoreño que se llama Alfonso Fajardo. Yo tenía la idea de que la poesía tenía que ser rimada, clásica, y metro, y todas estas cosas chileras que tiene la poesía, ¿no? Y de repente descubrí Los fusiles fosforescentes, que es un poema surrealista, así, increíble, muy raro, y que ese libro me llevó a Vallejo, ¿no? Al Trilce de Vallejo, a los Heraldos Negros, pero me llevó también a César Moro, que es otro poeta peruano. No sé por qué hay tanto poeta peruano de ese estilo así extraño. Son de la misma época también, esa es otra cosa, ¿verdad? Y
Y Vallejo, pues tan grande, ¿verdad? Tan profundo, tan poco común. Es decir, tan poco común inclusive a la poesía del momento en el que él comparte en París con los poetas latinoamericanos. Porque él es de la misma época de Huidobro, un poco también de la misma época de Neruda, ¿verdad? Entonces, pues él era absolutamente distinto, ¿verdad? Y absolutamente libre, ¿viste? ¿No? Absolutamente libre a nivel... Sí. Y cómo maneja esas cosas del lenguaje. Pues ese libro de los fusiles fosforescentes me llevó a todos estos autores y me dije, quiero hacer esto con mi mente, ¿no? Quiero poner mi mente en la página, que tampoco es una mente muy brillante que se diga, pero así fue como comencé a escribir poemas, mira, poemas, entre muchas comillas, y pues nada, de hecho hasta la primera publicación fue como una cosa de mucha suerte, porque conocí a dos escritores que son amigos míos, a Javier Payeras y a Julio Serrano. También. Estaban en una feria de libro y compré los libros de ellos en la Editorial Cultura, y pues yo llevaba como un sobre amarillo con un montón de poemas ahí. Y me dije, ¿qué haces? Yo pues vengo no me acuerdo que venía. A recibir un premio de un concurso de los Juegos Florales de aquí de Amatitlán. ¿Cómo no? Y se los mostré, muy interesados ellos, y luego de plano se lo mostraron al gran editor de Guatemala, a don Paco Morales Santos. Y así fue como conocí a Paco Morales Santos, que es muy importante en mi vida, ¿verdad? Muy importante para las letras guatemaltecas. Sí. Nos ha devuelto don Paco a los escritores más importantes de la historia presente del país, pero sobre todo nos devolvió al poeta, bueno, aparte de Otto René Castillo, que es tan grande, un poco épico él, ¿verdad? Nos devolvió a Obregón, al poeta Obregón Morales, sí. Roberto Obregón, que estaba en el olvido, pues don Paco nos lo devolvió, lo devolvió a la vida cultural del país. Es un poeta importantísimo independientemente de su vida política y del final de su vida, que es tan dramático, independientemente de eso, una de las plumas más afiladas, más afinadas de la historia de la cultura guatemalteca, Roberto Obregón, indudablemente. Sí. Perdón, seguí. No, que yo lo conocí a Obregón precisamente por Morales Santos, pues, sí. Y un montón de lecturas que tuve después fue por Morales Santos, ¿va? Entre otros amigos y maestros que me han enseñado cosas, ¿no? Entonces terminé publicando mi primer libro de poesía con Morales Santos en Editorial Cultura, eso 2005, 20 años ya, ¿viste? ¿Quién te mira a vos? Pasaron 20 años, mano. Y un saludo a Morales, si nos está... un poco que es, de verdad, es como la memoria ética de la literatura de este país. La memoria ética, cabalmente. Sí, no es como... Y así fue como terminé metido, ¿viste? No, sin idea de cómo se publica, no tenía ni idea de cómo se hace un libro, no tenía la intención de hacer un libro, no, nada de eso, nada. Entonces terminé publicando. ¿Cómo se llama cuál es el título de ese libro primero que publicas? Los Magos del Crepúsculo y Blues otra vez. Es un libro de poemas muy extraño, que cabal cumple 20 años este año, ¿viste, no? Bueno, un libro de poemas muy, muy extraño, que trataba cosas que me interesaban, ¿viste, no? El cine, las películas de terror, son poemas sobre películas de terror, hay poemas sobre películas de terror, cosas de ciencia ficción, charadas bien pendejas, los primeros amores, desamores, planteamientos intelectuales, whatever that means, vainas conceptuales,
todas esas cosas que me fascinaron desde que leí Los fusiles fosforescentes. Viste, una cosa entre los fusiles fosforescentes y cosas de la generación del 27, la generación española del 27. Sí, que es tan importante para los escritores latinoamericanos, esa generación, ¿verdad? Sí. ¿Qué siguen después de eso? Porque es un espacio muy grande para que sea un espacio en blanco. ¿Qué siguió? ¿Qué más publicaste? Sí, mira, publiqué con Catafixia Editorial, con los Catafixias, ¿va? Publicado en el segundo, que era un... No fue con los Catafixias, fue con una editorial argentina que se llama Folio. Publico muy poco, ¿va? Publico libritos de ediciones de 500, 300 ejemplares. Editorial Cultura ha sido como el más grande, que la edición más, el tiraje más largo. La editorial más grande a la que has accedido, sí, digamos. Sí. De ahí publiqué un librito que se llama Cafeína MC, que es un libro que por cuestiones terminó partido en dos. La segunda parte se publicó primero en una pequeña editorial de Buenos Aires que se llama Folia, que los conocí en un festival de poesía. Y la primera parte se publicó aquí con los Catafixias, con la editorial Catafixia, que es una editorial a la que tengo mucho respeto y mucho cariño, ¿viste, no? Con Carmen y Luis también. Sí, nos están mirando, Carmen, muchos saludos. Y Luis Salinas. Y Luis Salinas, ¿no? Ellos publicaron el segundo libro en Guatemala con su colección de poesía, la primera colección de poesía que sacaron. Y luego salió en Costa Rica un libro extraño, Mis muñecas vudú, que es completamente experimentación mística. Es un libro como de mística, Rastafari y demás, en homenaje al periodo Rastafari de mi padre, ¿no? Que siempre me contaban que mi papá había sido Rastafari y demás. Y dije, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces escribí un libro místico y experimental que salió en Costa Rica. Luego Limón Partido, un proyecto de Jocelyn Pantoja en México, en Literal. Sacó la primera edición de San Juan la Esperanza, otro poema largo y conceptual, ¿no? Y que también se reeditó en Costa Rica con Juan Hernández en Germinal, el editor de Mis muñecas vudú. Y este libro era bien extraño. Este libro de Juan la Esperanza era bien extraño, ¿no? Porque tenía un poema gráfico así increíble, largo. Puras chingaderas, ¿viste, no? Y luego, pues, me gané un concurso que se llama el Premio Mesoamericano Luis Cardosa y Aragón, que fue cuando salió Traslaciones. Va, dame un tirito ahí. Nos vamos a detener porque se acabó el primer segmento, ¿ya viste? Volvemos a su sala de artistas con el maestro poeta Winston González. No se vayan, lo mejor está por venir como siempre. Muchas gracias. Estamos de regreso en su sala de artistas con el maestro Winston González. Winston, habías empezado a hablar al final del segmento anterior del Premio de Literatura Mesoamericana Luis Cardosa de Aragón, que patrocina el Gobierno de México a través del Fondo de Cultura. Sí. Por favor, contanos cómo fue eso y cómo fue que vos fuiste quien se ganara ese premio. Sí, mira, ese lo gané con un libro que se llama Traslaciones, que era un libro que venía trabajando. Te dieron un premio por un libro, no por un trabajo concreto. Sí, es por un libro y es convocado todos los años, es un premio importante, ¿viste? Nos lo convoca la Secretaría de Relaciones Exteriores de México con el Fondo de Cultura y el apoyo del Ministerio de Cultura de Guatemala. Entonces, ese año yo tenía ese libro que llevaba trabajándolo desde hace varios años, porque soy muy lento. Entonces, llevaba trabajándolo muchos años y pues lo metí. Lo metiste y ganaste. Y ganó el certamen, mira. Mira qué interesante. Y se publicó en Editorial Cultura.
cabal, porque lo publican aquí en Guatemala, ¿viste, no? Ese fue mi segundo libro en la cultura. Te lo publica Editorial Cultura, Sí. pero con el auspicio de la Secretaría Sí. y el Gobierno de Guatemala. Sí, el gobierno de Qué México. interesante. Entonces, Y es un premio meritorio porque es un premio en el que al que seguramente acuden escritores mexicanos, Sí. escritores salvadoreños, Centroamericanos. hondureños, centroamericanos, ¿verdad? Mira qué interesante. y bien pagado además, lo cual nunca está de más para alguien que escribe, ¿viste? Sí, cabalmente. Mira, vamos a ir a ese tema. Los pintores, hay un dicho que dice que hacen un círculo sobre una tela y van y lo venden, ¿verdad? Los poetas evidentemente, bueno, los escritores de novelas evidentemente no, ¿eh? Y hay novelas que pasan pergeñando la vida entera de los escritores, ¿verdad? Los cuentistas tampoco, Sí. y los poetas menos aún, digo yo. Sí. ¿Cómo es la vida profesional de un escritor como vos? ¿Cómo lográs sobrevivir de la escritura? O Bueno. sea, haces muchas cosas, solo haces poemas y andás viendo, como recuerdo que nuestra querida María de los Ángeles Ruano. Sí, la maestra Isabel de los Ángeles. Isabel de los Ángeles Ruano. Que en una época andaba ella por la calle y se le acercaba a uno y le decía, ¿me quieres comprar este poema? Sí. Una mujer muy linda ella, ¿verdad? ¿Cómo hace Winston González para sobrevivir de esto? Pues fíjate vos que en realidad no sobrevivo de esto. He tenido como mucha suerte, ¿no? Primero por la caridad de mis amigos cuando era más patojo. Tus que amigos te han apoyado. Que me han dado trabajo, me apoyo y demás en San Marcos, ¿no? De mi familia marquense, ¿no? Que me dio mucho trabajo. Digamos, yo empecé haciendo dibujos en una constructora, haciendo dibujos de construcción en una constructora. Sí, pues luego, eso es tu expertise profesional. Sí, luego pasé a asistir a un gran amigo mío, al arquitecto Iván Santesteban. Fui asistente de él muchos años y luego trabajé en una ferretería, ¿viste, no? Con don Jacobo. Luego ya me vine para acá, para Guatemala. El maestro Morales Santos me dio, después de publicar mi libro, ¿no? A los años de publicar mi libro, me dio la oportunidad de trabajar con él en la Editorial Cultura. Ahí aprendí pues el oficio de cuidar ediciones. De cuidar ediciones. Lo aprendí como pude, ¿viste, no? Y luego ya... Sí, ese es un oficio para el que no hay manuales, yo creo, ¿verdad? Es un oficio al que te metes y tenés que aprender ahí adentro porque no hay para dónde, ¿verdad? Y metiendo las patas, ¿viste, no? Y metiendo las patas, y como ahora Santos tiene toda la paciencia del mundo, ¿viste, no? Entonces le aprendí ese oficio, y que es del que vivo ahora, del que como ahora, ¿viste, no? Entonces, mitad entre diagramar libros, a cuidar ediciones, dar clases, un poco traducción, ¿viste, no? Como también por amigos que de repente te dicen, mira, aquí hay un texto, necesito que me lo traduzcas, ¿no? Y que es una cosa especial, que no se puede hacer todavía con inteligencia artificial, porque es poesía y demás. Entonces, toca, ¿va? Entonces, hago traducciones. También de escribir para arte contemporáneo, que he tenido también la suerte, ¿viste, no? De trabajar con artistas contemporáneos como mi amigo Naufus Ramírez Figueroa. No te adelantes, de él vamos a hablar después. Entonces, que me han dado chances de hacer colaboraciones artísticas más allá del mundo de la escritura en sí. Entonces, pero más que todo sobrevivo de editar libros y de editar por lo privado, ¿no? Y de cuidar, y más que edición, de diagramar libros, así. Okay. Y diagramar y traducir. Entonces son las dos cosas que me dan de comer de momento. Ok, mira pues, don Paco Morales es un personaje
recurrente aquí siempre, en esta mesa, siempre es Siempre hablan de él, ¿va? Siempre hablamos de él. No he tenido la suerte de tenerlo aquí, pero lo vamos a buscar la manera de invitarlo. Es recurrente por un asunto en particular. Hace muchísimos años, en una ocasión, él le dijo a un grupo de escritores, yo estaba casualmente ahí, y casualmente porque casi no voy a esas cosas, que no había escritura sin lectura, que no hay escritor sin lectura, y que había que leer, porque solo leyendo se mejoraba el discurso, por un lado, pero el enriquecimiento del espíritu del que escribe viene de la lectura. Sí. ¿Vos qué pensás de esto? Vamos a ver. No, sí, pues mira. Es decir, no es porque lo haya dicho don Paco Morales, porque don Paco Morales es un intelectual de primera línea, pero pues aquí nadie es palabra grabada en piedra, ¿va? Pero vos personalmente, ¿qué pensás de esto? No, completamente, no, sí, obvio. A mí me ha gustado leer desde pequeño, y más que por la lectura en sí, por la curiosidad, porque es esta vaina que te impulsa a tratar de entender el mundo en el que vivís, ¿viste? ¿No? A mí el mundo me resulta muy confuso, increíblemente confuso. Y el arte y la ciencia y el estudio y la investigación no es que acaben con esa confusión, sino que van explicando de alguna manera el asunto. Mi mamá, por ejemplo, mi mamá y mi abuela, lo primero que hacían todas las mañanas, cuando mi abuela, que descanse en paz, vivía, era contarse los sueños y hacer interpretación de sueños, todas las mañanas. Qué cosa más maravillosa. Sí, y como dormíamos en el mismo cuarto los tres, era como escuchar a las señoras que van a contarse sus sueños. Y mi mamá es una muy buena contadora de historias, es buenísima para contar historias, ¿no? Y mi abuela también, ¿viste? ¿No? Pero mi mamá más. Y en nuestra familia, digamos, nos hemos hecho preguntas desde siempre, y desde pequeño me hago preguntas. Y la lectura, pues, la consumición de arte, lo que hace es eso, es aligerarte un poco, muy poco, esa sed de saber, esa incertidumbre, ¿verdad? Que al final la lectura es consuelo, ¿viste? ¿No? Sí, ante la incertidumbre de la existencia, ¿verdad? Sí. Entonces, para mí no es tanto leer para volverse escritor, sino leer para seguir siendo persona, ¿va? Y que esa vaina no colapse, ¿va? Bueno, sí, es decir, uno porque está en esto, pero en realidad la lectura sirve, decíamos, para satisfacer esa incertidumbre, por un lado, pero por otro lado te mantiene a flote, te mantiene vivo en un momento en el que la sociedad agrede permanentemente a sus miembros, ¿verdad? Entonces, sí bueno. Sí. Okay. Y no creo que la lectura lo haga uno más inteligente también, ¿verdad? Sino que te hacen escuchar mejor, ¿viste? ¿No? A mí me encanta escuchar a la gente. Entonces, cada persona me parece que es un libro también, ¿no? El que le escuchas. Y cuando lees un libro, estás escuchando la voz de alguien, de los intereses de alguien, las preocupaciones de alguien, ¿va? Estás accediendo a una porción de la mente de alguien. Y a mí, como soy bien chismoso también, ¿vale? Leer es una forma de acceder al chisme, es una forma avanzada de acceder al chisme, ¿va? No sé. Sí. Una forma muy elaborada. Sí. Sí, cabalmente. Te sigue siendo chismoso, Ok. Mira, pues, me decías, fuera de cámaras, que uno de tus grandes intereses es la lectura de textos antiguos. Sí. Vamos a ver, contá. Sí. Leo de todo, pero últimamente he estado leyendo textos antiguos, clásicos, en especial textos del mundo grecorromano y de toda la latinidad, ¿viste? Acabo de volver a Esopo, ¿no? Y la vida de Esopo, que es una cosa impresionante, ¿viste? ¿No? Y he vuelto otra vez a leer cosas como el Popol Vuh
que la leí, la lees en la escuela y está muy bien leerlas en la escuela, pero ya leerlas de grande, con una traducción como la de San Coló. A la luz de todos estos presaberes, así. Claro, ¿no? Y a la luz y con una traducción accesible, me encantaría leerla en quiché, ¿va? Y le encontrás otras cosas, ¿viste, no? Soy un obseso por la Biblia, ¿viste, no? Tengo una obsesión increíble por los textos de la Biblia, en especial los textos del Antiguo Testamento, en especial con un diccionario hebreo a la par, y estoy interesado en el hebreo bíblico, por ejemplo, que es una cosa en la que me acabo de meter a empezar a leer. Y estoy obsesionado especialmente por textos del mundo hindí, ¿viste, no? Como el Bhagavad Gita y los Vedas y algunos Puranas, ¿va? Pero creo que el libro antiguo que más me ha resonado y al que más importancia le doy en mi vida es el libro de la emergencia de la luz, ¿no? El libro egipcio de los muertos, que es una serie de conjuros que tratan de contar qué pasa tras la vida, ¿no? Cómo el muerto camina después de morir hasta llegar al juicio con Osiris, y que es un texto que creo que es muy completo, ¿no? Porque hay toda una filosofía detrás, hay toda una forma de entender la muerte, pero también de entender la vida, ¿viste, no? Hay un pasaje precioso que le llaman el pasaje de las confesiones negativas, donde vos te presentás ante los dioses, ante las divinidades, ante esas energías superiores, y comenzás a contar todo lo que no hiciste, ¿no? Yo no he matado, yo no he hablado mal, yo no... Híjole, y es precioso porque confesás las cosas que no hiciste o que no quisiste hacer. Y para mí es un canto de vida, ¿va? Es una posición ética ante la vida, ¿viste, no? Y creo que los libros antiguos, pues, aparte de que te enteras del chisme de los antepasados, te enseña cómo vivieron, te enseña cómo vivir hoy, ¿viste? Ezequiel es un libro al que acabo de volver, y volví a Ezequiel no tanto por las cuestiones sagradas, porque yo soy agnóstico, ¿viste, no? Sino más bien por la cuestión de las artes contemporáneas. Creo que Ezequiel nos enseña la ética del artista, ¿no? Porque a Ezequiel le advierten directamente que su pueblo no lo va a escuchar, ¿va? Porque es un pueblo muy necio. Todo lo que vos digas no te van a hacer caso, le dice directamente el personaje del libro, ¿no? El personaje que se llama Yahvé, Yahweh, Jehová, whatever, como sea que lo llames, ¿no? Le dice, a vos nadie te va a escuchar, pero te voy a mandar para que nadie diga que no mandé a nadie a decir lo que tenías que decir. Y eso es lo que es ser artista en sociedades tan agresivas como estas, ¿no? Y además que es un profeta al que mandan a hablar no tanto con la palabra, sino con su acción, con su acto, como un performer, ¿viste, no? Hace una serie de artes, de actos, y lo hace para un pueblo que no lo va a entender, que en el futuro tal vez vaya a tener sentido. Y esta promesa que tiene en el libro de Ezequiel, que es una promesa de artista para mí, que es como, este pueblo es necio, pero yo te voy a hacer más necio que ellos, y nadie te va a escuchar, pero vas a seguir hablando, ¿no? Entonces, todas estas obsesiones por esas preguntas, estas forma de responder las preguntas, porque para mí también escribir es una forma de intentar responder preguntas internas, yo las veo así reflejadas en Ezequiel, por eso es tan importante para mí, ¿viste, no? Bueno, sé que todo es muy confuso porque también hablo de forma muy confusa, pero los libros antiguos me interesan por eso. Mira, esto que acabas de decir, creo yo que en la escritura en términos generales, sin sesgo religioso o político, siempre está presente
por un lado el sentido estético de la palabra, ¿verdad? Sí. Pero por otro lado el sentido sagrado, ¿verdad? Es decir, es como si todos los escritores, particularmente los poetas, estuvieran esgrimiendo la palabra sagrada. Y me recuerda esto un pasaje de un libro de Mauricio Weisenthal, un judío español, que cuenta que su padre lo llevó a la isla de Creta a conocer a Nico Kazantzakis. Ajá. Y entonces encontró al poeta en una casa griega antigua, con hermosos jardines antiguos, por donde, dice Weisenthal, seguramente vagaban los dioses del momento del surgimiento de la cultura grecolatina, ¿verdad? Leyendo Kazantzakis sus versos en voz alta. Y entonces el niño de 10 años se para enfrente de Kazantzakis y le dice, cuando el maestro termina de leer, le dice: maestro, de tu boca parece como si brotaran llamaradas. Entonces Kazantzakis le contesta: no son llamaradas, es la palabra que es sagrada. Ay, qué belleza. Fíjate pues. Bueno, se nos acabó el segundo segmento. Volvemos al tercer segmento con Winston González, con quien nos falta seguir hablando de poesía. Los esperamos su atención para entonces. Muchas gracias. De vuelta en el tercer segmento de Sala de Artistas con el maestro Winston González. Bueno, mira, los festivales de poesía. Vamos a ver, contanos de los festivales de poesía. ¿Cómo te fue en los festivales de poesía? Anduviste mucho tiempo por ahí, parece, ¿verdad? Sí, bien interesante. También tuve la suerte de participar y ser invitado a varios festivales de poesía internacionales, pues es bien interesante, ¿no? Porque creo que los festivales de poesía tienen esa función. Viajaste mucho por eso, ¿verdad? Sí, y tienen esa como función de acercar la poesía a la gente, un poco volver también a cómo se hacía poesía cómo se hace poesía, ¿verdad? En los pueblos, en las ciudades, que es bien hablado, ¿no? La poesía es una cosa, para mí, que se tiene que oír. Leerlo está bien, pero se tiene que oír. Entonces los festivales de poesía lo que hacen es darte el chance de ir a leer a gente y hablar y conocer gente, y transmitir emociones en vivo, ¿no? Pero a mí el escenario me encanta. Sí, pero sí, es un poco histriónico el asunto. Ajá. También, ¿verdad? Pero mira, pues, quiero que lo ligues también a lo que hablábamos hace un rato, fuera de cámaras, que me contabas que la poesía está de vuelta a la forma antigua de hacerla. Sí. Te voy a contar esto para que le pongamos gasolina al asunto. El poeta del pueblo de donde yo vengo de una aldea. El poeta de la aldea de donde yo vengo era mi bisabuelo, Miguel Villagrán. Mira. Mi bisabuelo era analfabeta. Era el que componía los discursos de los alcaldes. Cuando alguien llegaba alcalde del municipio, él le componía las palabras que iba a ir a decir. Salutaciones a la reina, esas babosadas, ¿verdad? Se mantenía como en un estado de éxtasis todo el tiempo. No trabajaba, mi bisabuela era una máquina para trabajar, pero él no trabajaba, era haragán y ella lo quería mucho. Y en una oportunidad me echó el gato bravo encima a mí. Vos vas a ser el que me va a heredar.
Mira, de una vez, así. De esa cuenta, pues seguramente él veía que yo no andaba en nada, ¿verdad? Y que patinaba todo el tiempo y ha de haber pensado, sí, este es como yo, ¿verdad? La diferencia entre él y yo es que yo he sido lector compulsivo desde niño, igual que vos, ¿verdad? Yo también empecé a leer por ahí por los 8 años y a leer formalmente, y entonces hemos andado en eso. En el área nuestra, ya lo decíamos hace un rato, y un saludo a Vilma Sánchez, que anduvo por aquí también, de la Asociación Zacapaneca de Contadores de Cuentos y Anécdotas. ¡Qué maravilla! Para nosotros esto de cómo se hace poesía hoy no es nuevo, porque pues la tradición oral ha estado, nosotros hemos mantenido viva la tradición oral del oriente del país, ¿verdad? El Valle Medio del Motagua es inmensamente rico en ese sentido, ¿verdad? Entonces, dicho lo anterior, te suelto la guitarra y te ruego que por favor nos contés lo de los festivales y todo esto que has hecho ahí, y cómo es que volvemos a la forma antigua de hacer poesía, a la forma juglar de hacer poesía, digámoslo de ese modo, ¿verdad? Claro, claro. Sí, y es bien, y creo que en cada pueblo hay alguien interesado en hacer la relación oral de la historia de su entorno, de su pequeña circunferencia, ¿verdad? Y ya sea que sea o el poeta que hace salutaciones a la reina o no sé qué más, o el rapero del pueblo, ¿no? Hoy en día es el rapero, antes era el decimero, y antes era rapsoda, y así nos vamos, ¿no? Siempre la poesía ha sido una cuestión totalmente oral. Lo del libro para mí es como una cosa accesoria que te da acceso, ¿va?, a cuando no está la persona que lo va a leer en voz alta, ¿verdad? Y nada, los festivales cumplieron mucho esa función, pues. Tuve la suerte de ser invitado un montón, a varios, también gracias a mis amigos y a la gente que te llama para hacer estas cosas. Y así he conocido lecturas a las que no hubiera accedido de otra forma. Me acuerdo del primer festival al que fui, que fue Rosario, en Buenos Aires, en Argentina, un festival así bastante grande, ¿no? Y era como, qué lindo. Y había poetas de todo tipo, ¿no? Desde gentes que hacía spoken word hasta poetas súper serios que leen libros así, que leen de sus libros, ¿no? Y de hecho aquí en Guatemala, Marvin García, con la generación de Ritual, unos poetas de Quetzaltenango, organizan el Festival de Poesía de Quetzaltenango, que es un festival precioso, ¿va? Y que creo que es una de los patrimonios de este país, ¿no? El Festival de Poesía de Quetzaltenango es un patrimonio de este país, ¿no? Y nada, que tuve la oportunidad de viajar por leer poemas y por payar un poco y por payasear un poco y por entretener a la gente y hacer espectáculo, ¿viste, no? Que ahora, digamos, los festivales cada día están más enfocados a eso, ¿no? A esa mezcla entre rap y poesía hablada, y muchos chavitos afortunadamente están haciendo hip hop, están haciendo spoken word, están declamando en vivo, están buscando nuevas formas de conectarse con el público. Hay poesía en TikTok, poesía en Instagram, poesía en redes sociales, seguramente en Facebook. Y es eso, ¿no? Que qué linda la vuelta a la oralidad, que no sé si alguna vez se fue, y era pura ilusión nuestra de los escritores que había desaparecido. Creo que no, creo que era pura ilusión nuestra. Y qué lindo que estamos, pues eso, ¿no? Viendo el revival de la oralidad, ¿viste, no? Bueno, sí, la oralidad es el precedente indudable de la gran literatura. No habría gran literatura de no ser por la oralidad. Homero, Homero, sí, Homero es digamos el caso más
más conocido, más publicitado, más publicado además, ¿verdad? Pero sí hay muchísimos, digamos, nosotros mismos no habríamos tenido los libros de Asturias, de no haber Asturias acudido de niño a las conversaciones de los arrieros que llegaban a su casa, que dormían en el patio de su casa, pues, ¿verdad? Es decir, eso no habría sido posible, no tendríamos esa literatura que llevó la palabra del guatemalteco de la primera mitad del siglo por el mundo de los prestidigitadores de la palabra fíjate pues, a la Academia Sueca, para que el rey de Suecia nos volviera a nuestro Asturias lo grande que es, ¿verdad? Sí. Ya lo era él, pero el rey de Suecia nos lo elevó a las alturas, al Olimpo de los grandes escritores, ¿verdad? Sí. Y es nuestra palabra, el mérito de Asturias es haber escrito novelas en el castellano, en esa lengua de Cervantes que nos es propia a los guatemaltecos hasta 1970 muy probablemente, sí. En el que la televisión mexicana perjudica grandemente nuestra habla cotidiana, ¿verdad? Con el Chavo del Ocho, ahora ya las patojas no son chavas, ¿verdad? Es decir, hay toda una argumentación en torno a eso, pero eso no es de lo que estamos hablando. Vamos a ver, ¿hay poetas garífunas? Sí, hay, a ver, sí. Contanos. A ver, hay figuras dentro del mundo garífuna dedicadas a la palabra, ¿no? Como las gayusas, que son cantantes y compositoras sagradas, ¿no? Y que otra vez volvemos a la oralidad, ¿no? Los cantos en garífuna, que tienen unas letras impresionantes, ¿no? Pues digo, se conoce más a la música garífuna por su ritmo, que es increíble, pero las letras, ¿no? Y que yo creo que el mundo garífuna es como el rey de la elegía, ¿no? Es como, la elegía es muy importante, la canción de difuntos es muy, muy, muy importante. De hecho, estos géneros bailables como la punta rock y demás, originalmente provienen de canciones de difuntos, de música de difuntos, ¿no? Sí, viste, ¿no? Sí, el sistema que todo lo manosea se transforma, ¿no? Es una transformación interna, ¿no? Van cambiando las cosas. O sea, la punta pasó de ser música de difuntos a incorporar elementos electrónicos, que hay unos maestros de la punta electrónica, ¿viste, no? Proviene de ahí, pero también hay gente que está en la tradición escrita, en la tradición que ha fijado, que ha documentado sus textos. Uno de los primeros libros en garífuna que leí fue el Hualágate Marcela, de Marcela Lewis, que publicó el proyecto La Maca en Belice, que es un libro de poemas, es un libro de testimonios de una gayusa, de una cantante sagrada, y de canciones y de poemas. Y hay unos poemas ahí impresionantes, como un poema que se llama California, que me acuerdo la primera vez que lo leí porque es más precioso. Es ella yendo a visitar a no sé quién en California, en Estados Unidos, y una voz le dice desde atrás, métete al agua, en el mar. Entonces se mete al mar y se pone a nadar, y cuando se da cuenta ya está lejos de la orilla, y hay 5 personas, 4 o 5 personas difuntas nadando junto con ella. Un poema precioso, ¿viste, no? Y también tenés a Roy Cayetano, que es un poeta beliceño, gran poeta beliceño él, y probablemente la más paradigmática, la más conocida a nivel internacional es doña Xiomara Cacho Caballeros, a quien le traduje un libro al español hace un par de años, pero no es ni de lejos su primer libro. Es la escritora garífuna más conocida de toda la historia, ¿no? Escribe cuentos, poesía, cosas para niños. Está haciendo un trabajo muy importante de rescate de tradición oral. Bueno, rescate, ¿no? Esa palabra no me gusta. De documentación de tradición oral para niños, ¿viste?
Hace poco estuvo aquí en Guatemala para un festival, el festival Guatemalteca. hondureña, ¿viste, no? Y también hay mucha gente... El pueblo garífuna es... Sí, es un pueblo territorialmente grande, ¿verdad? Es transnacional, ¿viste, no? Es un pueblo transnacional. Y en Estados Unidos, pues, hay mucha gente escribiendo cosas. Hay un chavo novelista, no me acuerdo cómo se llama, Anthony, creo que se llama, que tiene una novela sobre Barauda. La hija del comandante Satuyé, que funda la comunidad garífuna en Belice. Ahora mismo estoy esperando la salida del libro de mi amigo Arnoldo Ciego, que va a hablar de su experiencia como migrante garífuna. Híjole, vamos a ver, la tradición garífuna es enorme. Tenés poetas como Rogelio Lino François, incluso Nora Murillo, ¿viste, no? Que trabaja en medio de la tradición mestiza con la tradición garífuna, porque es de ascendencia garífuna. Y Nora Murillo, la española. Nora Murillo, la guatemalteca, la de Puerto Barrios. Okay. Que tiene este gran poema en la plaza de la USAC, ¿no? En la plaza de los mártires se llama. Sí. ¿Va? Que creo que es la misma que trabajó en Editorial Cultura. Sí, que trabajó muy recientemente en Cultura. Sí. Y así tenés muchos poetas, y en Honduras hay toda una tradición. Y ya no digamos a los cantantes, ¿viste, no? A los que componen desde la canción, ¿no? Qué sé yo, que ahí Juan Carlos Sánchez, Aurelio Martínez, que en paz descanse, Garífuna Collective, híjole, no, aquí podemos estar hablando de grandes cantantes y grandes músicos y toda una línea y una genealogía de música tradicional que podés recorrer hasta San Vicente en el siglo XVI, XVII, ¿viste, no? Mira, siento en términos generales una vuelta a los textos sagrados. Sí. Digamos, creo que siempre. A los temas sagrados, no, pero creo que particularmente en este momento hay una vuelta a los temas, a los grandes temas sagrados de los pueblos, no solo los garífunas. Sí. Los pueblos originarios de Guatemala, los quichés, los cachiqueles, los utugiles, todos los pueblos originarios, los mames. Hay una preocupación sistemática y permanente por la vuelta a la lectura y a la comprensión de los textos sagrados. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo concreto. El Popol Vuh tiene tantísimas traducciones, ¿verdad? Tantísimas interpretaciones. En Quetzaltenango hubo un sabio quiché, don Adrián Inés Chávez, que hizo un texto maravilloso, maravilloso sobre el Popol Vuh. Pero paralelamente hay intelectuales indígenas también escribiendo sobre aquella palabreja que no sabíamos qué quería decir, ¿verdad? Sobre la cosmogonía maya, ¿verdad? Sí. Ese trabajos profundos, maravillosos, trabajos hechos con mucho entusiasmo realmente para la vuelta a la comprensión cabal de los textos sagrados, pues, ¿verdad? Y de la palabra sagrada de los pueblos, pues, ¿verdad? Que no es la misma para todos. No hay una palabra sagrada universal, indudablemente. Entonces, es bien interesante esto que estás contando de que haya tantos escritores garífunas. Mira, ganaste también el premio de literatura infantil Marilena López. Sí. Contanos. Con un texto que me contó mi mamá. Qué bonito. Sí, con un texto que me contó mi mamá. Lo gané el año pasado y pues sale este año, en un par de semanas, imagino, con Editorial Cultura. Y es un texto así muy sencillo sobre una niña que se pierde en el campo y conoce una fantasma y se trae a esa fantasma a su casa.
Ok. No hay mayor misterio en eso, ¿viste? Hermano, el tiempo se nos terminó. Te ruego que te despidas de tu público, por favor. No, pues muchas gracias a vos, hermano, por traerme y por platicar un poco. Qué buena plática. Espero haber estado a la altura del asunto. Por supuesto. Te agradezco mucho y te deseo muchos éxitos en este programa y que pues siga aquí viniendo gente con la que tener esa parte. Yo ahorita el primer programa que vi fue el que hiciste con la maestra Delia Quiñones, que me parece siempre fantástico escuchar a Delia. Y pues gracias por la invitación y pues ahí nos vemos en los libros o en la calle, ¿va? Bueno, pues estuvo con nosotros nuestro querido amigo, el maestro poeta Winston González, nacido apenas en 1986, es un muchacho. Agradecemos su atención, al equipo de TV USAC también agradecemos su atención y sobre todo a la Tricentenaria Universidad de San Carlos, sí, por 348 años de educación gratuita para los guatemaltecos. Muchas gracias por estar aquí.